Señor, queremos pedirte que en tu bendita gracia, Señor, tú abras los ojos de nuestro entendimiento y, como decía el salmista, Señor, que podamos ver, Padre, las maravillas de tu ley, las profundidades de este pasaje, que la mayoría de nosotros ya estuvimos estudiándolo, ya estuvimos pasando un buen tiempo, Señor, pero no lo queremos tomar a la ligera, Padre. Queremos aprender las implicaciones de este pasaje y ser desafiados, Señor, a una vida de arrepentimiento, Señor. Trae claridad, Señor, trae luz, que tu Espíritu Santo, nuestro gran Maestro, que nos pueda iluminar, Señor, para poder entender la relevancia que tiene esto para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Santiago capítulo 1, versículos 5 hasta el versículo 8 vamos a estar meditando. Me gustaría introducir recordando algunas cosas que la mayoría ya conocemos. Santiago es el autor de la carta, este pastor reconocido de Jerusalén y hermano de nuestro Señor. Va a escribir esta carta a un grupo de judíos creyentes que eran la iglesia, que por causa de la persecución tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y ahora se encuentran dispersos. Por el momento en que Santiago escribe la carta, te vas a dar cuenta que la obra misionera todavía no se había desarrollado lo suficiente como para albergar y amparar a este grupo. Entonces, ellos estaban solos, ellos estaban a la deriva acá. Eran rechazados por sus compatriotas y tenidos como traidores por haberse convertido al cristianismo, pero a su vez eran tratados de manera peyorativa o con desprecio y recelo por el mundo gentil, ya que veían en el cristianismo una religión rara, no de la misma forma que se vio a lo largo de la historia de la iglesia, pero sí ya tenían cierta aversión, cierto rechazo. Ahora, todo este tipo de situaciones está afectando la vida de estos hermanos y sobre todo su manera de vivir la salvación. Y justamente eso es lo que va a pesar en el corazón de Santiago, eso es lo que trae preocupación. Muchos de estos creyentes estaban debilitados en su fe, se estaban dejando arrastrar por un modo equivocado de pensar y llegaron a pensar que el Evangelio es simplemente lo que te va a permitir entrar al cielo, pero después yo puedo vivir mi vida de cualquier manera. Y esto es lo que tiene que corregir Santiago. Santiago no quiere que ellos piensen de esta manera. Mientras esperan la gloria, vivo como sea. Todo esto trajo mucha confusión. Imagínate que si un creyente podría vivir como sea, ¿qué diferencia habría entre una persona salva y una persona que no es salva? Por esta razón, Santiago va a exigir las evidencias de la salvación a lo largo de todas las cartas. Los creyentes verdaderos saben que fueron salvos del pecado y que están capacitados por el Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. Esa es la premisa cristiana. Ahora, entonces Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va a tomar la pluma y se va a dirigir a ellos y dándoles algunas implicaciones del Evangelio. Los imperativos de esta carta no son solamente consejos prácticos como alguien puede sugerir por ahí. Lo que dice Santiago, el Hijo de Dios, está obligado a cumplirlo. Está forzado a obedecer y de esa manera va a evidenciar una fe salvífica. Pero el no salvo, el que no es creyente, el que simplemente es profesante, y lo vamos a ver en la carta, queda expuesto. ¿Por qué? ¿Por qué queda expuesto? Porque él no tiene la capacidad para obedecer lo que el Evangelio demanda de su vida. ¿Y qué tiene que hacer? Correr a Cristo en arrepentimiento y fe para poseer vida espiritual. Santiago no propone una mejora de las perspectivas de la vida para que en forma práctica vaya todo mejor. No es eso lo que hace Santiago. Santiago va a presionar para que el salvo viva como un salvo, como un hijo de Dios. Y la forma de escribir que tiene la carta es bastante dinámica y precisa, se puede ver también cómo es influenciado por la cultura judía, como también por las enseñanzas de Cristo.
Están muy influenciados por las enseñanzas de Cristo. Ahora vos me decís, pero si Santiago creyó en Cristo después de la resurrección. Bueno, sí, es verdad, pero no se olvidó de lo que había aprendido. Y después de su conversión, todo lo que había escuchado, cuando no era salvo, tomó sentido, cobró valor en su vida. Podés notar ahí cómo a lo largo de la carta se van a repetir las enseñanzas o los principios del Sermón del Monte. Mucho de lo que se menciona en Santiago lo vas a encontrar en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Pero también hay algo que deja ver la carta y es la influencia judía. Sabes, en este tiempo los creyentes, como los judíos, cada uno no tenía una copia de la Biblia como vos tenés ahora en tu mano o en el celular. No la tenían. ¿Y cómo aprendían? Bueno, el conocimiento era transmitido a través de lo oral. Se comunicaba en forma oral el conocimiento. Ellos eran muy hábiles para memorizar, muy hábiles para retener. Y tenían reglas memotécnicas que le ayudaban en toda esta tarea. Y se puede ver en la carta. Claro, no se puede ver tanto en español esto, pero si vos vas al texto original y entendés algunas reglas gramaticales, vas a poder localizar estos principios o estos detalles. Por ejemplo, en español vos tenés en el versículo 1, ¿con qué palabra termina? Termina con la palabra salud, que esa palabra es gozo, es gozo. Y va a empezar el siguiente versículo hablando acerca del gozo. Tenés que tener gozo. Pero va a terminar ese versículo con la palabra pruebas. Y el siguiente versículo, el versículo 3, va a comenzar hablando de la prueba. El versículo 3 termina con la palabra paciencia, perseverancia. Y el versículo 4 empieza con esa misma palabra. El versículo 4 termina sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice, y si te falta algo, ¿te das cuenta cómo va como una escala? Y esto es fácil para poder memorizar. El último concepto del que habló Santiago en la oración anterior es el primero con el que va a empezar la siguiente oración. Claro, esto se puede apreciar bastante en el texto original. Desde el versículo 2 al 4 vimos que Santiago dejó demostrado que la fe de un verdadero creyente es purificada por medio de las pruebas. Él va a madurar y va a recibir de parte de Dios todo lo que le falta mientras responda con obediencia. A su vez, las pruebas iban a sacar a la luz la fe falsa profesante de alguien que dice ser hijo de Dios, pero que realmente no lo es. En este párrafo que vamos a estudiar ahora, Santiago sigue hablando de las pruebas. De hecho, hasta el versículo 12 va a continuar hablando de las pruebas. Y siempre vamos a estar haciendo un gran hincapié ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tiene para decirnos un libro que fue escrito hace casi ya 2000 años de antigüedad a nuestro tiempo hoy? ¿Qué tiene para decirnos este párrafo acerca de las pruebas? Bueno, lo que tiene para decirnos es muy importante y relevante, por el hecho de que todos pasamos o vamos a pasar por pruebas o hemos pasado por pruebas. Necesitamos los principios que gobiernan este pasaje para poder aplicarlos en forma práctica en esos momentos. No te podés perder ni un detalle de lo que va a decir Santiago. Con eso en mente, vamos a leer el pasaje. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Déjame resumirte de todo lo que vamos a hablar por medio de este pasaje. La fe genuina, salvadora del creyente, queda evidenciada por la manera en que buscamos la sabiduría en Dios. ¿Para qué? Para hacer frente a la adversidad. Esa es la idea central del texto. El creyente es ayudado por la gracia de Dios en medio de las situaciones duras y difíciles, que van a ayudar su vida sin previo aviso, como ya vimos. Mientras que el mero profesante no recibe nada del Señor y va a quedar asfixiado por las situaciones externas. Dicho en otras palabras, el pasaje va a exponer
la fe falsa y va a exponer la fe verdadera. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, en cómo se enfrenta a la adversidad. Como una persona responde a la adversidad y lo que busca en esos momentos, eso va a dejar demostrado qué clase de fe tiene. El creyente va a recibir el recurso de la sabiduría en forma abundante para ponerse de pie frente a los problemas. Pero el profesante no recibe nada, no recibe ayuda del Señor y es arrastrado a todas las situaciones externas que van a atacar su vida. La firmeza y seguridad marcan la vida del Hijo de Dios, hermanos. Pero el inconverso lo que va a marcar es su inconstancia y su inestabilidad. Y lo va a saber porque eso no le va a permitir concluir nada. Teniendo en mente eso, el título de este sermón sería Sabiduría para tiempos difíciles. Sabiduría para tiempos difíciles. ¿Y qué nos vamos a proponer o qué nos propone Santiago acá? Es cómo podemos justamente recibir sabidurías para momentos difíciles, para enfrentar la prueba. ¿Cómo podemos recibir sabiduría? Y esto consta de 3 puntos. Estas son las 3 maneras. Te las digo rápido. Primero, admitiendo nuestra pobreza en medio de las pruebas. Segundo, podemos recibir sabiduría acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas. Y tercero, aferrándonos a las promesas de Dios en medio de las pruebas. Si no lo anotaste todo, no te preocupes, vamos a ir despacio. En primer lugar, dijimos que podemos recibir sabiduría de parte de Dios admitiendo nuestra pobreza en medio de las pruebas. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Noten que comienza el versículo con una conjunción que va a conectar esto con lo que dijo anteriormente. La conjunción y. Ahora, cuando vas al texto griego, esto es una conjunción de en el texto original, no la preposición. Y si bien las dos mantienen una naturaleza coordinante, están coordinando ideas, la I está igualando ideas. Mientras que la conjunción del texto original lo que hace es contrastar ideas. Va a resaltar lo que va a decir después porque hay un contraste. Es como que va a poner blanco sobre negro y se va a ver esto que va a decir. Tiene tonicidad. Sería algo más fluido de esta manera. Pero si alguno tiene falta de sabiduría. Claro, antes Santiago había exhortado al creyente a considerar las pruebas como gozo. La razón es que es lo que las pruebas producen en el Hijo de Dios. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esa es la razón. Perseverancia, ¿no? Pero dicha perseverancia debía tener su obra completa. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es completar el carácter del creyente. ¿Para qué? Para aquello en que Dios lo quiere usar. Claro, esta persona no va a ser perfecta, pero va a estar completo para toda la obra y los propósitos de Dios. Entonces, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dicho de otras palabras, si acaso el creyente está confundido en la forma práctica de enfrentar la adversidad, esto es lo que te va a decir Santiago. Pero notemos un detalle en esta cláusula. La conjunción condicional es así, ¿sí? ¿Qué hace? Eso dice, esto es verdad si se cumple esta condición. Leyéndolo rápido, a esa conjunción y el pronombre indefinido alguno, parecería indicar que a todos los que le falta sabiduría, que a todos no le falta sabiduría, a algunos probablemente le falte, ¿no? Eso es lo que naturalmente podemos entender. Si a alguno le falta sabiduría, haga esto o aquello, pero quizás no a todos le falta sabiduría. En realidad, Santiago no está queriendo dejar eso, no está queriendo transmitir esa idea, sino otra idea, y te lo voy a explicar. Santiago quiere abordar el tema de a poco, quiere que lo vayas masticando de a poco. Él no quiere ser tosco con sus palabras. Recordad que Santiago cuida mucho la forma de decir las cosas, mucho las maneras.
Quizá acá entre los lectores hay personas que ya han avanzado en su vida, que ya tienen cierta trayectoria. Me imagino personas mayores leyendo esto. ¿Y sabes lo que le dijo Santiago antes? Antes Santiago le había dicho que consideren las pruebas en una forma profunda, porque eso es motivo de gozo. Ahora, vos decís, bueno, ¿y eso qué? ¿Sabes qué? Tenés que entender la mentalidad judía. Si el judío obedecía, si el pueblo de Israel obedecía, ¿cómo le iba a ir? Bien. Y si desobedecía, ¿cómo le iba a ir? ¿Cómo le estaba yendo a este grupo de creyentes? Mal. Entonces, y encima Santiago, en medio de esta situación, me dice que cambie mi perspectiva de ver la prueba. Yo ya aprendí que si hago las cosas bien me va a ir bien, y si hago las cosas mal me va a ir mal. Pero ahora me está yendo bien y me tengo que gozar por eso. Vos imaginate. No, la verdad es que no entiendo nada. Entonces por eso Santiago no quiere decir, bueno, ya que no sabes ni siquiera entender la prueba porque no tenés sabiduría, sos un insensato, ya que te falta sabiduría y esto te lo afirmo, pedísela a Dios. Eso suena mal, ¿no? Eso suena muy arrogante, muy chocante. Entonces, claro, nadie tiene sabiduría. Claro, todos se van a poner en la lista de que le falta sabiduría, porque le está diciendo algo que es contracultural, algo que en su mente ellos no lo concebían así, y algo que habían aprendido toda su vida. Le está diciendo, tienen que evaluarlo mejor, tienen que entenderlo mejor a esto. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago lo que está haciendo es que el lector mismo se identifique con esa gente y que diga algo así: sí, Santiago, a mí me falta sabiduría, yo soy la persona que necesita aprender, la verdad no sé cómo actuar en medio de esta aflicción, no sé qué hacer, yo soy esa persona, yo me apunto ahí. ¿Te das cuenta cómo lleva a Santiago a admitir a los lectores por ellos mismos de su propia voluntad que están careciendo de sabiduría, que les falta sabiduría, sin necesariamente crear un ambiente de hostilidad? Lo hace de esa manera. Santiago dice estas cosas con tacto. Ya antes había dicho algo duro, ¿no? Ahora, algo en cuanto a la palabra. Dice, tiene falta de sabiduría. Esta palabra es carecer, es estar desposeído, destituido, deficiente. Se utiliza mucho en el ámbito comercial esta palabra. Tiene falta, carencia, y tiene que ver con la carencia de fondos. ¿Viste cuando una empresa ya no tiene fondos y ya está fundida? Bueno, se utilizaba para el ambiente comercial, ¿no? Lo que tiene que admitir una persona, si es que quiere recibir sabiduría de parte de Dios en medio de la aflicción, es admitir su pobreza, es admitir que no tiene sabiduría. Y es en ese estado en el que va a ser ayudado por Dios. Pero eso en primer lugar. Un traductor lo dijo de esta manera, ¿no? Si alguno de vosotros se encuentra en una situación continua de deficiencia de sabiduría. ¿Y por qué continua? Porque la palabra tiene falta de sabiduría, está en tiempo presente, y esto sugiere una acción continua. También está en modo indicativo, lo cual implica que esto es una realidad. Esto es lo que está pasando con esta persona. Pero un poquito en cuanto a la palabra sabiduría. ¿Qué es la palabra sabiduría? ¿Es un mero conocimiento teórico? No. Es la forma práctica en cómo aplicar los principios. Eso es sabiduría. Alguien o algunos comentaristas sugieren que la palabra sabiduría tiene que ver con entender el porqué de las pruebas, con entender por qué me está pasando esto. Pero me voy a permitir no estar de acuerdo con ese comentarista y yo les voy a dar las razones. Vos no ves a Dios dando las razones de por qué sus hijos sufren todo el tiempo. Hay personas que sufrieron, por ejemplo Job. Claro, vos sabés lo que pasaba en el cielo, pero Job no. Job no sabía la razón de su sufrimiento, él no sabía el porqué. Porque la sabiduría no tiene que ver con entender el porqué necesariamente de una prueba. Quizás no lo vas a saber nunca. Uno dice, bueno, tengo la esperanza que en el cielo lo voy a saber.
Bueno, está bien, ese es tu deseo, pero tampoco es que hay una promesa de que en el cielo vas a saber por qué pasaste por pruebas. Vos vas a ver el propósito de las pruebas, pero no la razón de las pruebas. Y el propósito tiene que ver con lo que ya dijo antes, ¿no? Santiago, con que tu fe, tu perseverancia se estire, con que tu vida madure, con que estés preparado para todo lo que vas a vivir. Ahora, ¿cómo hago? Es la pregunta. ¿Cómo hago para manejarme acá en el mientras tanto? Bueno, ahí entra la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la manera práctica en cómo me voy a manejar en medio de esta situación difícil. Pero, hermano, esta no es una sabiduría que se recibe en forma mística, ¿eh? Como, bueno, le pido a Dios sabiduría y de repente me ilumina el cerebro. No podemos disasociar este concepto de toda la verdad revelada de Dios. La sabiduría se encuentra en medio de las Escrituras, en las Escrituras. Entonces, sería esto así. La sabiduría tiene que ver con aplicar los principios escriturales en medio de la prueba. Con aplicar lo que la Biblia dice en forma práctica en medio de situaciones que me están presionando. Esa es la sabiduría que vas a recibir de parte del Señor. Algunas implicaciones que podemos sacar de este primer punto. Bueno, los lectores estaban siendo presionados, ¿no? Tanto conceptualmente, tenían que entender cosas nuevas, pero también por las circunstancias. Ellos necesitaban sabiduría. Pero no la iban a recibir a menos que admitan su pobreza de criterio para manejarse en medio del sufrimiento. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las pruebas, hermanos? Quizás nos mostramos seguros de nosotros mismos y no queremos mostrar lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos cuando estamos sufriendo. Quizás esa es una actitud. Ahora, para obtener sabiduría necesitamos admitir esa pobreza, ¿no? Nos falta, no sé qué hacer. No hay nada de malo en decir no sé qué hacer, en reconocer nuestra finitud, nuestra insensatez, nuestra debilidad. ¿Sabes? Se destaca mucho la vida de Salomón y cómo él le pide sabiduría a Dios, ¿no? Para gobernar. Pero lo que muchas veces no tenemos en cuenta, un principio que rige también en la forma en que Salomón le pide sabiduría a Dios. Porque en 2 de Crónica, y te lo leo, capítulo 1, versículo 10, dice: dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué está haciendo Salomón, además de pedir sabiduría? Está reconociendo ¿qué cosa? Que él no puede. Él necesita la sabiduría. Un traductor lo puso de esta manera: Jehová mi Dios, soy muy joven y no sé cómo gobernar, por eso dame sabiduría. En humildad debemos reconocer nuestra flaqueza para vivir nuestra salvación como Dios lo demanda, ¿no? Y sobre todo cuando la prueba golpea la puerta de nuestra vida, necesitamos admitir que somos pobres, ¿no? Ahora, ¿qué temor tenemos que está impidiendo que no reconozcamos nuestra pobreza en medio de las pruebas? Quizás hemos procurado mostrar una imagen, presentarnos de una manera. ¿Y qué tal si admito mi pobreza espiritual y la gente ahora ya no me mira como me miraba antes? Bueno, puede ser. Puede ser que ahora ya no te miren como te miraban antes y que ahora te miren como una persona débil, frágil. ¿Y qué importa eso? Si mientras vos seas ayudado por Dios, mientras Dios te dé sabiduría, ¿qué importa cómo te ven los otros? Y además estarían viendo algo que es real. En Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No se puede obtener sabiduría hasta que no reconozco que no sé cómo actuar, no sé cómo obrar. Entonces, ¿cómo podemos recibir sabiduría? En primer lugar, admitiendo nuestra pobreza en medio de las pruebas, pero también acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas.
Mira, necesito que en este punto concentres toda tu energía, porque en realidad, si bien yo te di 3 puntos, lo que Santiago te quiere comunicar acá es central. Esto es lo más importante. Lo otro es periférico a esto que va a decir Santiago en este segundo punto. Puedo recibir sabiduría de parte de Dios cuando acudo al lugar pertinente en medio de la prueba. Fíjate el versículo 5, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El verbo pídala, hay varios elementos que podemos destacar ahí. Si alguien va a recibir sabiduría, lo va a hacer acercándose a Dios, ¿no? Pero ¿cómo se va a acercar? En toda sumisión. ¿Y cómo lo podemos ver a eso? Por el imperativo del verbo. Es una orden, pídala. Entonces la persona ya está obedeciendo, ya se está sometiendo. Eso en primer lugar. Pero también el aspecto del verbo sugiere una acción durativa, es algo constante. No se tiene que cansar, tiene que pedir constantemente, continuamente. Si alguien va a recibir sabiduría, se va a acercar al lugar adecuado, con una actitud adecuada, pero de una forma constante. No va a desmayar. Pida a Dios, no deje de pedir. Por otro lado, podemos notar que este verbo, ¿en qué voz está? En voz activa. Quiere decir que hay una responsabilidad de parte mía cuando estoy en la prueba de buscar a Dios, de pedir a Dios sabiduría, de acudir al lugar pertinente en medio de la prueba. Necesito pedir a Dios sabiduría y eso es mi responsabilidad. Ahora, hay algo que es una implicación acá. No se menciona, pero pida a Dios. Es oración, hermanos. Es oración. Si existe un lugar para ir en medio del dolor, ese camino que nos va a llevar ahí es la oración. Es la oración. Cuando estamos en medio de pruebas, necesitamos intensificar nuestra vida de oración. ¿Cuánto habla de la oración Santiago? En toda la carta. ¿Cuántas implicaciones hay de la oración? De hecho, te mencioné, creo que en el primer estudio, que Santiago el Justo era conocido también por un apodo, rodillas de camello, porque oraba por su pueblo, oraba por su pueblo. Quizá esta construcción, esta forma de palabras que dice, pídala a Dios y le será dado, tiene que ver con algo que había aprendido en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo capítulo 7 dice, pedid y se os dará. Fíjate, la misma palabra utiliza, con los mismos accidentes gramaticales. Y dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Es por medio de la oración donde nos sometemos a los propósitos de Dios. Pero nuevamente esta oración no es en el vacío, sino que tenemos que ajustarnos ¿a qué cosa? A lo que los judíos entendían por oración cuando estaban en situaciones difíciles. ¿Cómo oraban los judíos cuando tenían un problema? Cuando tenían una situación difícil. ¿Sabes cómo oraban? Oraban acercándose a la Escritura. Y le podían pedir esto a Dios. Ahí vamos a volver, pero algo más en cuanto a la palabra. Esta palabra tiene el sentido de exigir, solicitar. Pero no un solicitar así nomás, sino con una tonicidad bien marcada. Es la idea de demandar. Ahora vos decís, le voy a demandar a Dios esto, le voy a reclamar a Dios esto. Claro, el imperativo está, pero si llegaste a este punto de pedirle a Dios, va a haber un carácter, va a haber una manera adecuada para poder hacerlo. Y tiene que ver con cómo lo hacían los judíos. A lo que se refiere a esto, este solicitar, esta demanda, no tiene que ver tanto con la forma, sino con lo que entiendo. ¿Y qué entiendo? Entiendo que se me va a dar aquello que le estoy solicitando a Dios, porque está de acuerdo con la revelación bíblica. Esto es una promesa de parte del Señor. Entonces le solicito a Él lo que Él me dijo que me iba a dar. No porque yo me lo merezca, no porque sea mi derecho, y no porque se lo reclame o porque se lo insisto y se lo insisto hasta que me lo da. No, sino porque Él dijo que me lo va a dar. Esto es conforme a las Escrituras. Vemos un ejemplo de eso rápidamente. El miércoles pasado Poli estuvo hablando de Daniel capítulo 9. Es bastante pertinente ese ejemplo. En el capítulo 9, en el versículo 13,
Te lo leo, no hace falta que lo busques, pero presta atención. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo Daniel acá? Está orando. ¿Y qué menciona acá? Conforme está escrito a la ley de Moisés. ¿Ves? Él tiene la seguridad de lo que va a decir. Él reconoce la Escritura y reconoce su mal obrar y el mal obrar de su pueblo. Por eso va a decir en el versículo 15 al final, dice: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y le va a pedir a Dios, y se utiliza el mismo sentido, y le va a decir a Dios: inclina, oh Dios mío, tu oído. Fíjate el imperativo: oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones. Muchos sacan de contexto el corazón de Daniel al orar. Él ora conforme a la Escritura. Pero mirá cómo está cargada esta oración, no de demanda, sino de humillación. Porque él dice: porque no elevamos nuestros ruegos confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Puedo solicitar a Dios por su carácter, por su misericordia, y no por mis méritos ni por mi capacidad de orar. El versículo 19 va a decir: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta tu oído, Señor, y hazlo. Fíjate, Señor, vos sos el amo, sos el dueño, soy nomás un esclavo que te está pidiendo conforme a la Escritura. Ese es el sentido al que se refiere Santiago. Claro, en la ley de Jehová estaba contemplado que si el pueblo desobedecía le iba a ir mal e iban a quedar dispersos de su tierra. Pero si se arrepentían en tierra extranjera mirando al lugar de la adoración que era Jerusalén, Dios los haría volver. Y Él no se presenta ahí en una forma altanera de exigirle esto a Dios. Cumplí tu promesa. No. Sino que lo hace en confesión, en su fragilidad, admitiendo su pecado, como nos enseñó Santiago, ¿no? Si alguno es pobre, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, solicítela del Señor. Claro, Dios no nos promete que nos va a sacar, como el pueblo de Israel, de la situación de oprobio. No nos promete que nos va a dar salud, no nos promete que las circunstancias van a cambiar, pero sí nos promete que nos va a guiar en medio del dolor, que nos va a proveer de los medios, de los recursos para enfrentar los problemas. Y esto nos va a dar claridad para que aún en medio de las situaciones difíciles podamos avanzar en nuestra fe. Por eso no es un reclamo, acá hay reverencia, ¿no? Entonces estamos en este punto, acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas. Pero el versículo también dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mira, acá Santiago va a utilizar todo lo que puede para afirmar este punto. Ahí tenés en esa frase preposicional, pídala a Dios, un detalle muy importante. Tenés la preposición a, que en el griego es la preposición para. No para, sino para. Esa es la preposición en el griego. Y tenés el objeto de la preposición, que es Dios. Ahora, el objeto de esta preposición está en un caso muy particular. Está en el caso genitivo. ¿Sabes lo que marca el caso genitivo en un sustantivo? Pertenencia, posesión, origen. ¿Te acuerdas que eso aprendimos? Por lo general, las palabras, los adjetivos posesivos están traducidos por este caso, ¿no? Por el caso genitivo, que va a marcar la posesión. Ahora, te voy a decir algo muy técnico, pero soportarlo porque es muy necesario para ver la implicación después. La preposición para no sería adecuado traducirla al español como a, porque su objeto está en genitivo. Y siempre que un objeto está en genitivo, la preposición para tiene que traducirse como de o de parte de. ¿Te quedó claro eso? Tendría que decir, pídala de Dios. Te voy a dar una evidencia. El versículo 7. Tenés
una pista ahí. Ocurre exactamente lo mismo, pero está bien traducido. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de el Señor. De el Señor, ¿ves? De, ahí tenés la preposición para, y el objeto de la preposición, que es Señor, está en caso genitivo. Marca posesión. Esto lo hace Santiago en forma intencional, porque él no dice pídala a Dios, como que Dios es el destinatario final a cual le tenemos que pedir sabiduría, pero podrían existir otras fuentes de sabiduría, podría haber otras clases de sabiduría que pueden complementar esta sabiduría que el Señor nos puede dar. Lo que Santiago está haciendo con esta preposición y con este objeto de preposición está marcando algo absoluto. La sabiduría le pertenece a Dios y nada más que a Dios. Solamente Él posee la sabiduría. Es su patrimonio. Él tiene el monopolio de la sabiduría. Es de Él. Por eso, pídala de Dios. Pídala de Dios. Y algo más que demuestra que esto es de Dios. Dice, y le será dada, ¿no? Pídala de Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada, que se completaría la idea ahí, y le será dada. ¿Y cómo está cuáles son los accidentes de este verbo? Bueno, déjame encontrarlo acá y ya te lo digo. Está en voz pasiva esto. Quiere decir que el sujeto, ¿qué pasa? Recibe la acción de un agente, ¿no? Que en este caso, por el contexto, sabemos que es Dios. O sea, Dios le da sabiduría y le será dada. ¿El creyente va a obtener la sabiduría por medio de sí mismo? No. ¿Qué va a hacer el creyente? Va a pedir nada más. La sabiduría es de Dios, es su propiedad. ¿Y el creyente qué hace? Le pide en forma activa, eso es una orden, pero la recibe, simplemente la recibe. Algo recae sobre el creyente y es la sabiduría la cual Dios promete darle. O sea que no se obtiene sabiduría por medio de descubrirla, por medio de hallarla, sino por medio de recibirla. Es algo que Dios nos da, no es algo que yo logro. No logro, qué sabiduría que logré, qué sabiduría que recibís, qué sabiduría que recibís. Ahora, ¿qué dice las demás partes de la revelación bíblica sobre esto? Bueno, ahí en Santiago capítulo 3, Santiago lo que va a hacer es contrastar la sabiduría humana y le va a llamar terrenal y diabólica frente a la sabiduría divina, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero va a aclarar algo en cuanto a esta sabiduría. Esta sabiduría, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto. ¿Ves? Es de lo alto. ¿Por qué desciende de lo alto? Porque le pertenece al Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué el Señor la puede dar? Porque le pertenece a Él. Te estoy llenando de argumentos. Hay un detalle más y es sumamente técnico, más difícil que lo anterior. Cuando dice si alguno tiene falta de sabiduría, la palabra ahí el verbo es falta de sabiduría. Y tiene un objeto directo. Y es sabiduría, ¿no? Sabiduría está siendo de objeto directo de ese verbo. ¿Lo ven clarito ahí? Tiene falta de sabiduría. Falta de sabiduría. ¿En qué caso debería estar la palabra sabiduría? En caso acusativo. Si es el objeto directo, estaría en caso acusativo. Porque todos los acusativos son objeto directo. Sin embargo, acá también tenemos un inconveniente. Y es que la palabra sabiduría está en genitivo.
Si existiera otro sustantivo con el mismo género y número, la sabiduría estaría modificando a esos sustantivos. No puede modificar un verbo porque no es un adverbio, pero está funcionando como objeto directo igual. Y por tanto, para eso me decís, porque Santiago, te dije que él es intelectual, él no escribe de cualquier manera. Él sabe que el objeto directo tiene que ir en acusativo. ¿Y por qué elige el genitivo acá? Nuevamente, para referirse a la sabiduría. Porque esto marca posesión. La sabiduría le pertenece a Dios. Ahí tienes un argumento más. Para entender gramaticalmente, exegéticamente, a quién le pertenece la sabiduría. Lo puedes ver en el libro de Job también esto, ¿no? Ahí en el capítulo 28, los primeros 11 versículos, y quiero que me acompañes y lo miremos rápidamente. En los primeros 11 versículos, Job da respuesta al origen de todas las cosas valiosas para el hombre terrenal. Pero él, aunque puede responder de dónde viene y para qué funciona todo en los primeros 11 versículos, se va a quedar perplejo ante el origen de la sabiduría. Y el énfasis de Job acá, Job también está en prueba. ¿Cómo voy a obtener sabiduría para afrontar este dolor? Y fíjate lo que dice el versículo 12, dice la primera parte. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría?, pregunta Job. Porque de todo lo terrenal que yo conozco, y sabía mucho este hombre, no lo veo ahí. ¿Dónde se halla entonces? Versículo 13. No conoce su valor el hombre. Claro, porque no le pertenece la sabiduría al hombre. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No está en la creación la sabiduría. Versículo 15, 16, 17 van a poner en contraste que la sabiduría no se puede comparar con el valor de las cosas materiales. El versículo 18, la segunda parte, va a decir que la sabiduría es mejor que todas las piedras preciosas. El versículo 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde? Qué insistente que es Job. Dice el versículo 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, y algo muy antiguo, ¿no? Su fama hemos oído con nuestros oídos. Claro, escuchamos algo de la sabiduría, pero no sabemos de dónde viene. Pero el versículo 23 es maravilloso, dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Qué tremendo, ¿no? Job, en medio de circunstancias difíciles, necesitando sabiduría, no encontrándola en este mundo, pero reconociendo, y esto es impresionante la percepción que este hombre tiene, reconociendo que la sabiduría, ¿dónde está? En Dios, le pertenece a Él. Hermanos, la sabiduría que necesitamos para enfrentar el dolor solo se halla en Dios. Y en una actitud humilde de pobreza espiritual, se la pedimos a Él en forma activa, a través de la oración, continuamente, orando las Escrituras, y la vamos a recibir como un acto de gracia de su parte. ¿Y por qué estamos seguros de que alguien que tiene el monopolio de la sabiduría quisiera compartirlas con nosotros? Por su misericordia, como dijo Salomón. Pero fíjate lo que va a decir Santiago. Dice, el cual da, y se va a decir algo de Dios. El cual da. Ese el cual da en realidad es un participio adjetival. Está presentando a este dador. El que da, el dador, Él da a todos. Los recursos de Dios y su gracia infinita son regalos que Dios le quiere dar a aquel que admite su pobreza y que busca a Dios en el lugar de la aflicción. Lejos esté de Dios el egoísmo, Él la da en forma abundante. Pero hay algo que es hermoso también, la da sin reprochar, sin reprochar. Vos, ¿por qué tenés falta de sabiduría si la revelación bíblica te diría cómo caminar sabiamente? No, ¿sabes por qué? Porque vos estás reconociendo tu debilidad. Y justamente es en ese lugar donde Dios quiere trabajar. Justamente te la va a dar a propósito, para que esas partes en tu vida, en mi vida, se ajusten.
¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, te dije, esto es lo más importante de este pasaje. Santiago empleó varios recursos que tienen que ver con la gramática, con la exégesis, con la armonía que hay dentro del libro en cuanto a de dónde procede la sabiduría, pero con la revelación bíblica, con lo que se conocía del Antiguo Testamento, armonizó todo para decirnos que la sabiduría es patrimonio de Dios y debemos buscarla solo de Dios, solo en Él se halla y solo a Él hay que pedírsela. ¿Cuán pertinente es esto para nuestros días, hermanos? ¿Cuán útil es esto para nuestros días? Saben, en varias etapas de la Iglesia, los siervos de Dios tuvieron que batallar contra la sabiduría humana y específicamente la Iglesia antigua contra la filosofía. La teología no tiene nada que ver con los pensamientos filosóficos, pero de a poco muchos intentaron combinar lo mejor de la filosofía con lo mejor de la teología. Y veían que en muchas cosas se parecían y podían llevarse bien. Podía convivir el conocimiento de Dios y la percepción del hombre. Ahora, todo esto fue quitando algo muy importante en las Escrituras. Y es primero la autoridad y segundo la suficiencia de las Escrituras para dirigir la vida del hombre. Esto con el tiempo fue desarrollando y destapando una serie de herejías tremendas que hizo mucho daño a la iglesia. Fue una iglesia, las iglesias de Antioquía, que se pararon para hacer frente a todo este error. Ahora, ellos eran pastores, personas comunes, así como nosotros, personas de iglesia, y tenían que combatir y batallar contra hombres eruditos, muy bien preparados en todo lo que este mundo puede aspirar. Y ellos estuvieron de pie, estuvieron firmes, aferrándose a la autoridad y a la interpretación sana de la palabra de Dios, y no dejando que la filosofía contamine la enseñanza teológica, contamine la verdad de Dios. Así como la filosofía, fueron varios sistemas de pensamiento que se fueron poniendo de moda y todos quisieron atacar o contradecir la sabiduría que solo le pertenece a Dios, que es su patrimonio. Todos quisieron complementar. En nuestros días, ¿cuál es la ciencia que se opone a la sabiduría que solo le pertenece a Dios? Es la psicología. La psicología viene a dar respuestas a las necesidades y las problemáticas del hombre, atribuyéndose la capacidad para hacerlo. Y lo hace. Pero eso no es nada, porque vos sabés que la psicología es otra cosa y la dejás fuera. Ya está. El problema es que hay quienes intentan integrar lo mejor de los dos mundos, como pasó con la filosofía. Quieren integrar lo mejor de la psicología con lo mejor de la teología. Algo que te tiene que llamar la atención en ese integracionismo es que esto no es promovido por las personas inconversas, sino por los que dicen ser cristianos. Dicen, podemos hacer un mejor entendimiento de todos los temas combinando la psicología con la Biblia. Y ahí ya tenés un consejo tremendo, ¿no? Pero hermanos, este principio es relevante para nuestros tiempos. Esto es atemporal. La sabiduría solamente le pertenece a Dios. Y no hay lugar para la psicología. Mira, te voy a decir algo. Si la psicología contradice en algo a la Escritura, ¿sabes lo que tenemos que hacer con la psicología? Descartarla por falsa. Y si dice lo mismo que dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué la necesitamos? Si contradice, hay que desecharla. Y si dice lo mismo, es en vano. No dice nada nuevo, no aporta nada nuevo. Ninguna forma que el hombre tiene de ver al hombre es un aporte para la vida espiritual. Eso no tiene ningún valor, ninguno.
Lo único que podemos entender del hombre es lo que Dios dice del hombre. Y ahí están todas las respuestas. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque muchas veces en la práctica se menosprecia la Escritura y se menosprecia el patrimonio de Dios, que es la sabiduría para actuar en medio de las pruebas. Y se buscan otras alternativas. Deberíamos quitar de nuestra mente expresiones como, sí, está bien este problema, pero ¿qué dice la ciencia de esto? Si te referís a la psicología, no dice nada, porque no es ninguna ciencia. No, es un conocimiento sin valor, centrado en el hombre y promovido por el hombre, y que va a pasar de moda, como todas las cosas han pasado de moda. Hay que confiar en la suficiencia de las Escrituras, y nada más que ello. Pero ¿sabes qué? Hay un peligro más sutil que la psicología abierta y expuesta. Y es este integracionismo, ¿no? Y tengamos cuidado con tipos de carrera que promueven sutilezas peligrosas, como consejeros cristianos, asistentes, orientadores. Todo ese tipo de cosas le quita a Dios la veracidad, la suficiencia de las Escrituras. La Biblia no necesita ser ayudada. Las familias y las personas que sufren no necesitan ser ayudados por algo que no sea de Dios. En la palabra del Señor está todo lo que necesitamos. Este texto y toda la revelación bíblica es relevante para esto, para atender a todos los asuntos de la vida. Y te voy a poner un mal ejemplo de esto. En 2 de Reyes, capítulo 1, fíjate lo que va a decir ahí. Es un mal ejemplo de alguien que acudió a algo que no es Dios. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Israel se refiere a la parte norte del territorio de Israel y Moab eran los enemigos de Israel. Ocosías era el rey de Israel. El pueblo de Israel le pertenecía a Dios, aunque en este momento estaban en rebeldía. Y dice que Ocosías, en el versículo 2, dice que cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Samaria era la capital en ese momento del territorio norte de Israel. Y se cayó este hombre. Qué macana, ¿no? Caerte en la ventana de tu casa. Bueno, se cayó y quedó enfermo. Y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Fíjate dónde buscó la sabiduría. Pero el versículo 3 dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ahora en el versículo 5 te va a decir que volvieron rápido los mensajeros, con lo cual Ocosías se sorprende. ¿Ya vinieron? No, es que nos cruzamos a Elías y nos dijo estas cosas. Ah, Elías, bueno, manda a llamarlo. Y en este rey incrédulo que no confiaba en que la sabiduría le pertenece a Dios y que tenía que ir a consultarlo a Dios por pertenecer al pueblo de Dios, los menospreció. Y los siervos de este hombre también los menospreciaron. Porque todos los intentos de no buscar la sabiduría en Dios, eso influencia para mal a nuestro alrededor también. Y estos 50 se vieron perjudicados por eso. Y en forma despectiva y menospreciando al profeta de Dios, le dijeron, varón de Dios, el rey dice que desciendas. Ah, si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y que te consuma a vos y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y los mató a todos. Va un segundo grupo con esta misma actitud, una actitud arrogante, altanera, a buscar a Elías Tisbita. Y le dice de la misma forma, lo menosprecian. ¿Qué hizo Elías? Hizo lo mismo. Ya murieron 100 personas. Pero mirá la actitud correcta para referirse al siervo de Dios. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiéndose aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego, versículo 13 estoy leyendo, que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. O sea, tenía miedo el hombre, se ve que aprendió la lección. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50.
sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió al rey. ¿Y qué le va a decir al rey? Le va a decir estas palabras. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Versículo 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Hermanos, esto es relevante, como también serio. No buscar la sabiduría, no perseguir la sabiduría que le pertenece a Dios y solo a Dios y buscarla en Él, es muy serio y puede traer consecuencias terribles para nuestra vida si no obedecemos. Ahora, ¿qué perspectivas no bíblicas necesitan ser contrarrestadas y reevaluadas y renovadas a la luz de lo que enseña este texto? ¿Qué errores en el cristianismo moderno podés percibir hoy en vista de lo que Santiago muestra en forma tan clara? ¿Qué convicciones necesito profundizar a la luz de este texto? Quizá convicciones que tienen que ver con la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo necesito reorientar las metas que estoy persiguiendo? Los objetivos de mi vida. ¿Cómo necesito planificar a la luz de lo que esta implicación nos da? Quizá merite un cambio radical, un cambio total en cuanto a lo que estás persiguiendo. Entonces, ¿cómo podemos recibir sabiduría? Primero, admitiendo nuestra pobreza en medio de las pruebas. En segundo lugar, acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas. Y en tercer y último lugar, aferrándonos a las promesas de Dios en medio de las pruebas. Me gustaría que puedas masticar esto un poquito más, que lo puedas meditar un poquito más. Si es por mí sigo, ¿no? Pero ya la hora se ha avanzado y esto lo podemos concluir después a este tercer punto. Lo central, el corazón de lo que Santiago quiso transmitir, ya te lo dije. El primer punto es periférico al segundo como también el tercero. Pero ten en cuenta esto. En el tercer punto, te anticipo esto, para que no faltes, Santiago te va a dar las consecuencias de no hacer de Dios el lugar pertinente para acudir en medio de tu dolor. Te va a dar las razones por las cuales lo tenés que hacer. Porque hay una cláusula de contraste y dos cláusulas causales de razón. Y nos van a demostrar con firmeza que esto lo tenemos que hacer por el simple hecho de que somos salvos. Y no hacerlo, lo único que va a traer en nuestra vida son consecuencias negativas. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Padre. Y pedimos que tú nos ayudes, Señor, para poder vivir las implicaciones, Señor, atemporales de este pasaje que hemos predicado, Señor. Simplemente un versículo, Padre, y cómo tu palabra viva y eficaz toca nuestros corazones, y realmente necesitamos arrepentirnos, Señor, porque esto no es simplemente cambiar conducta, sino poder ir en otra dirección en nuestra vida, Señor. Y queremos pedirte perdón, y queremos pedirte también que si no hemos admitido nuestra flaqueza, nuestra ignorancia e insensatez en medio de las pruebas, también te pedimos perdón, Señor. Queremos ser humildes, Señor, queremos que nos ayudes en tu gracia infinita, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, el gran énfasis de Santiago, de poder acudir al lugar pertinente en medio de las situaciones difíciles, Señor. Cuántas cosas se venden como terapias, como ayudas, como desahogo, Señor, en este mundo, y se venden como verdad, Señor, y en realidad son mentiras sin valor y falsas esperanzas, Señor, que se prometen, Señor. Cuando tu palabra una y otra vez, los hombres más sabios de esta tierra, Señor, dijeron que en este mundo no está la sabiduría.
solamente está en ti, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que hemos escuchado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.